He titulado el tema El malgasto de la ansiedad, porque al final eso es lo que es la ansiedad, un malgasto. Entonces la ansiedad vista como angustia o sobrepreocupación en Proverbios, y vamos a ver después en el resto de la Biblia. En Proverbios hay más o menos, son pocos los pasajes, son como 6 pasajes en Proverbios que habla acerca de la ansiedad y se usa diferentes términos. Se usa congoja, tormento de espíritu, de corazón, amargura también, tristeza, angustia y aflicción. Son los diferentes sinónimos que se usa para este mismo término de ansiedad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer los pasajes de Proverbios y de ahí vamos a ver qué es la ansiedad y causas de ansiedad, y de ahí vamos a ver algunos ejemplos en la misma Biblia acerca de lo que Dios nos dice de la ansiedad. Entonces, Proverbios 12:25 dice: la congoja abate el corazón del hombre, de la persona, pero una buena noticia lo alegra. Estoy usando la versión Reina Valera nueva, la nueva Reina Valera. Dice: la congoja abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. Y la idea que está hablando acá este versículo, y nuevamente son proverbios que dependen de situaciones, circunstancias y contextos, es que la angustia puede llegar a la depresión. La mucha angustia deprime. ¿Okay? Es la idea. Proverbios 13:12. El vivir esperando atormenta el corazón, pero es un árbol de vida el deseo que se cumple. Y la idea es que la esperanza frustrada deprime el corazón también, o puede deprimir el corazón. La esperanza frustrada deprime el corazón. Acá está hablando de esperar cuando uno tiene expectativas sobre algo, sobre alguien, y no se cumplen. Entonces esto puede causar aflicción de espíritu y llevarnos a la ansiedad. Proverbios 14:10. Yo después le doy unos escritos, que les debo los escritos de la semana pasada también, pero yo les voy a dar los escritos de esto, porque lo tengo, las notas las tengo acá en la computadora. Así que si ustedes estuvieron acá, les prometo que les hago llegar también los escritos de hoy. Ok, Proverbios 14:10. Mira lo que dice: cada corazón conoce su propia amargura y ningún extraño participa de su alegría. Y la idea es que la persona conoce su propia amargura, conoce su propia ansiedad, y es por eso que tiene control sobre sus sentimientos. Tomen atención porque esto es muy importante. Nosotros tenemos control sobre nuestros sentimientos y no sobre las circunstancias. Y mucha causa de ansiedad es porque queremos tener control sobre las circunstancias y descontrolamos en los sentimientos. ¿Ok? Cada persona es responsable de sus propios sentimientos y tiene control de cómo se siente. Si nos queremos sentir tristes, alegres, gozosos, deprimidos, eso depende de uno. Uno puede controlar eso con los pensamientos, con el apoyo que uno se rodea, con la lectura de la palabra, con la oración, con el conocimiento de quién es Dios, con rodearnos de personas que nos motiven, que nos animen. Uno tiene control de cómo se siente, ¿no? Si yo me siento deprimida o angustiada, por lo general me aíslo y no quiero que nadie me hable. Entonces yo estoy tomando control, que en vez de buscar una ayuda a esa depresión, lo que estoy haciendo es que estoy fomentando mi ansiedad, aislándome de la ayuda que Dios me puede dar a través de otros. Entonces, el control que tenemos nosotros es sobre los sentimientos, pero la angustia y la ansiedad viene porque queremos tener control sobre las circunstancias, y de eso no tenemos control. No tenemos control de los días que se vienen, de las personas que tenemos alrededor de nuestras vidas, de cómo la gente actúa, de cómo la gente responde, de que si mi hijo me llama, de que si mi hija no me llama, de que si se acuerdan de mí, de que si no se acuerdan de mí. De eso no tenemos control, pero de cómo yo me siento, de eso sí. Vuelvo a leer el Proverbios 14:10. Cada corazón conoce su propia amargura y ningún extraño participa de su alegría. Tenemos control sobre nuestros sentimientos. Proverbios 17:22.
Un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Y la idea es que el ánimo triste, la angustia, nos quita las energías. Porque estamos malgastando las energías en algo que no tenemos control y literalmente nuestro cuerpo reduce en energías porque nuestra mente está trabajando constantemente en cómo resolver aquellos que no tenemos control. Un ejemplo, de noche es cuando mucha gente sufre de estos tipos de ansiedad y de angustias, cuando llega la noche. Por alguna razón la noche está relacionada con esto, pero bueno, comienzan a pensar de noche sobre lo que no tienen, en cómo debería ser su vida, lo que les falta, en esas preocupaciones antes de poner la cabeza sobre la almohada. Entonces, lamentablemente eso no los va a dejar dormir. Porque el cerebro, aunque el cuerpo descanse y se duerma, el cerebro va a seguir tratando de resolver esas preocupaciones con las que inicialmente se acostó al principio de la noche. Entonces, la persona que piensa o sobrepiensa durante la noche duerme y puede dormir 10 horas, pero se levanta en la mañana súper cansada, agotada. Y uno dice, ¿pero por qué estoy agotada? Si dormí mis 8 horas, dormí mis 7 horas o dormí mis 10 horas y me siento como que si hubiera trabajado, siento el cuerpo paleado, etcétera, ¿no? Me siento como que súper cansada, no me siento descansada, porque aunque el cuerpo durmió, la mente siguió pensando lo que dejamos antes de dormir, que es ¿qué haré? ¿Cómo será? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Angustia. La angustia quita las energías y está comprobado científicamente que las personas que no pueden dormir de noche por la sobrepreocupación o por la ansiedad, al día siguiente tienen los estragos de una mala noche, del desvelo, aunque hayan dormido 8 o 10 horas. Entonces, eso puede conllevar a una enfermedad y a dependencias farmacéuticas, donde necesitamos tomar calmantes o medicina para poder descansar porque es tanta nuestra angustia, nuestro afán. Ok. Proverbios 18:14. El espíritu humano sostiene al enfermo, pero el espíritu angustiado, ¿quién lo sostiene? Y la idea es, ¿quién podrá levantar al caído? Y muchas veces el mucho hablar y el mucho aconsejar no ayuda al que está angustiado, porque su mente ya tiene 1.000.000 de palabras que están pasando por él o por ella. Su mente ya está hablándole constantemente. Así que si queremos apoyar o ayudar a alguien que está angustiado, las muchas palabras sobran. Y eso fue lo que los amigos de Job, cuando fueron a consolarle, hicieron bien. Por los primeros 7 días, dice que se quedaron con él en su presencia callados, sin decir nada. Y yo creo que fueron los mejores 7 días de Job, con la presencia de sus amigos, el saber yo estoy aquí y estoy para apoyarte. Pero no es necesario que hable porque yo sé que tienes mucho acá que está hablando. Entonces, esto es muy importante porque es un consejo, ¿no? Que la persona que está angustiada, deprimida o con ansiedad, muchas veces la presencia de uno es más que suficiente que el decirle 1.000.000 de palabras de confía en el Señor, teme a Dios, porque eso ya lo saben. Y es más bien, lo abruman a la persona. Y podemos pensar, ustedes pueden pensar en personas cerca de ustedes. Ahorita estamos hablando de una persona que está sufriendo el caso de congoja y de angustia porque su caso no se le resuelve y necesita ser visitada, pero solamente lo que necesita es presencia y no tanto palabras. Proverbios 25:20. 25:20. Cantar canciones al corazón afligido es como desnudarse en tiempo de frío, o como echar vinagre en una herida abierta. Y la idea es, no es conveniente alegrarse cuando la persona está afligida. No es conveniente aflijarse. Muchas veces uno, en querer ayudar a una persona angustiada, ansiosa, deprimida, estoy usándolo como sinónimos, ¿no? Porque están relacionadas la ansiedad con la angustia, con la sobrepreocupación, con los temores y la depresión. Todo esto viene junto en los cuadros clínicos y también en el cuadro emocional.
Así que si una persona está deprimida o angustiada o ansiosa, hagamos fiesta, no le va a ayudar. Hagamos fiesta cuando estemos todos gozosos. Pero si hay ansiedad, hacer fiesta es ser incauto, no es entender el estado emocional del otro. Entonces no es conveniente alegrarnos y hacer fiesta cuando hay un angustiado en medio de nosotros, porque no es su tiempo de celebrar. Y Romanos le dice, alegraos con los que se alegran y lloraos con los que lloran. Entonces hay tiempo de alegría, pero todos tenemos que estar en ese espíritu. Y hay tiempos de angustia y de dolor. Y nos es más difícil conectarnos con las personas cuando hay angustia y dolor. Nos es más fácil conectarnos con otros cuando hay alegría y gozo. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos recibir el apoyo y la conexión, no solamente cuando hay alegría y disfrute y banquete y convide, pero necesitamos también tener el apoyo y la presencia de otros cuando hay tristeza, desconsolación y angustia. Y no es tiempo de hacer fiesta. Esos son los pasajes de Proverbios. Díganme si dicen mucho o no acerca de la ansiedad. Y nuevamente, porque son proverbios y no son leyes absolutas, esto hay que aplicarlos de acuerdo a las personas que estemos tratando, a las circunstancias que estemos tratando o el momento de vida que estemos viviendo. Ahora, según estos pasajes y otros de las Biblias que les voy a dar, la ansiedad causa angustia, temores innecesario, un dolor interno en el corazón, aflicción de espíritu, estrés, sufrimiento muchas veces sin sentido, innecesario, congoja, amargura, puede llevar a la amargura, expectativas innecesarias, tormento y tortura de alma. La ansiedad. ¿Okay? Esa es una lista. Todo esto lo hacemos nosotros mismos. Nadie nos causa ansiedad. Nosotros tenemos control sobre esto, ya que es parte de nuestras emociones. Así que el yo echarle la culpa y decirle a mi esposo, porque no me llamaste si yo te estaba esperando y te demoraste al salir del trabajo, me causaste ansiedad porque no sabía de ti, es una angustia innecesaria. El preocuparme cuando no sé lo que ha pasado. Y es muy común preocuparnos por seres, ¿no?, familiares, muy queridos o personas cuando no sabemos de ellos o esperamos ciertos horarios o esperamos ciertas llamadas y no escuchamos nada de ellos, entonces nos angustiamos y echamos la culpa. Es que tú no me llamaste y por eso me angustié. Es que tú no me respondiste y por eso me angustié. Y es una mentira porque uno tiene control de la angustia porque hay otras posibilidades. Como que la persona se atrasó, como que tuvo que pasar por una tienda, como que no sé, se le inundó la casa. Hay miles y millones de posibilidades que las personas no se reportaron, no llamaron o no respondieron como nosotros esperábamos y no solamente se resume en no pensaste en mí. ¿Okay? Que es una conclusión muy egoísta. No me llamaste, no pensaste en mí que estaba esperándote. Cuando hay miles de razones por la cual la otra persona no pudo llamar. Ok, es defectuoso, este es un punto muy importante acerca de la ansiedad. Es defectuoso como humano sentir ansiedad. Hay que aprender a lidiar con la ansiedad, aprender a confiar, descansar en la oración. La oración es nuestro descanso, es como nuestra cama. Y tomar acción en áreas donde uno debe de ser responsable. Porque mucha ansiedad es innecesaria. Nos sobrecargamos cargas y culpas ajenas. ¿Okay? Mucha ansiedad que tenemos nosotros los seres humanos es porque tomamos cargas o culpas ajenas. Entonces, en vez de la persona que es responsable sentirse ansiosa, yo me siento ansiosa por él. Un ejemplo. Un hijo que tenga 23 años y no encuentre trabajo y está viviendo en casa, los padres lo están apoyando económicamente con techo, emocionalmente, y la mamá y el papá están angustiados porque el hijo no encuentra trabajo. Entonces la mamá o el papá hacen todo lo posible por encontrarle un trabajo al hijo. Contactan a sus compañeros de trabajo, contactan amistades, se movilizan y el hijo
vive la vida de lo más bien y de lo más tranquilo. Díganme piensen ustedes lo raro del cuadro, porque es muy común y podemos dar miles de otros ejemplos. Los padres angustiados y el hijo durmiendo y descansando bien, gozándose bien, saliendo con sus amistades bien, viendo películas hasta la madrugada, jugando sus jueguitos, yendo al gimnasio, todo bien. Pero la angustia la tienen los padres. Y claro, la angustia la justifican como es que es nuestro hijo y los amamos y queremos lo mejor para él. Entonces, mucha angustia y mucha ansiedad es por tomar responsabilidad ajena. Y porque tomamos responsabilidad ajena, sentimos culpa por no lograr algo para otros. Lo podemos aplicar en las relaciones personales, ¿okay? De esposo a esposa, donde nos hacemos responsables por lo que el otro no hace. Las mismas adicciones como el alcohol, hay mucha ansiedad, las personas que viven con un alcohólico o con una persona que tiene una adicción. El alcohólico, tranquilo, normal, y la esposa o el esposo con toda la ansiedad del mundo. Entonces está tomando responsabilidad por la persona que debería de sentir culpabilidad o responsabilidad por el problema. Y así ustedes pueden entonces ver otros ejemplos. Y sí, la ansiedad en desmedida puede convertirse, o sea, en un desbalance, en un desequilibrio, puede convertirse en una enfermedad mental, como decía el hermano. Puede llevar a la enfermedad emocional y mental, donde ya no hay distinción y vivimos ansiosos todo el tiempo, donde necesitamos medicarnos para que nos tranquilice, para que nos baje el nivel ese que estamos siempre aprensivos, nerviosos, cualquier cosita nos hace saltar de nervios. Entonces, nuestro Señor Dios nos creó para que vivamos la vida verdaderamente humana. Y estar ansiosos no es vivir conforme a la imagen de Dios, no es vivir nuestra humanidad, no es reflejar la imagen de Dios. Termino con dos cosas. Causas de ansiedad. Algunas causas de ansiedad financiera, la gente se angustia, pagos de biles, cumplir cuotas, deudas, esas son causas de ansiedad. Así que si tenemos nuestra situación financiera resuelta, no deberíamos de estar angustiados por eso. O si nos angustiamos por nuestra situación financiera, deberíamos de tomar medidas por ser responsables financieramente y dejar entonces de sentirnos angustiados. En mi trabajo conocí muchas personas que no importa cuánto dinero ganen, podían ganar 6 dígitos de números, 150,000, 400,000 al año. Uno diría, qué rico sueldo, porque eran abogados o trabajaban para el gobierno o eran gente que hacía dinero. Pero venían a verme o el doctor le refería porque estaban sufriendo de demasiada ansiedad, depresión por su situación financiera. Y uno dice, uno con un sueldo, 1/3 de su sueldo, viviendo y disfrutando y dando gracias a Dios por lo menos por lo que uno tiene, y con $200,000 al año, viviendo sobre más de su vida, o sea, viviendo más de lo que percibe. Y es por eso que se angustiaban y eran ansiosos. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Es que tengo que ganarme el millón? ¿Cuál es la solución? ¿Hay que ganarse la lotería? ¿Mi jefe me tiene que dar más? No, la situación es, la solución a la situación esta es arregla tus problemas financieros para que ya no sufras de ansiedad. Ser responsable. Y de eso podía tomar medidas, podía actuar, estaba bajo el control de las personas. Entonces, finanzas es causa de ansiedad por no saber manejar las finanzas. La familia también puede ser causa de ansiedad. Los hijos, el ejemplo que le di. Los padres, si hay enfermedad, el ejemplo que vimos antes. Otros familiares, si hay rencillas, si hay divisiones, si hay chismes, si ha habido dime que te diré, etcétera. La familia puede ser causa de ansiedad, pero nuevamente los puntos importantes cuando se trata de relaciones interpersonales, especialmente con la familia, es no asumir responsabilidad ajena. Yo no soy responsable por cómo mi hermano o mi primo
o, o mi mamá actúe referente a eso. Yo puedo dar consejo, yo puedo apoyar, estar ahí, dar un oído, pero yo no puedo sentirme con la angustia de que por qué mi mamá o por qué mi hijo o por qué el otro no hace o no dice esto. Me dejo entender, yo no puedo vivir la vida de otros. Entonces tengo que asumir responsabilidad propia y no ajena. Otro punto acerca de la causa de ansiedad de la familia es que tenemos expectativas muy altas en otros y no somos realistas. No aprendemos a conocer a las personas con quien convivimos. ¿Okay? Así es. Esa es la personalidad de mi hijo. Así es mi hija. Así son mis padres. Y yo no tengo control sobre ellos. Yo no puedo cambiarlos. Dios es el único que puede cambiar a las personas. Yo solamente puedo orar por ellos, amarlos y poner límites si quiero ayudarlos. Entonces, si tengo una mamá muy demandante, un ejemplo, ¿no? Que siempre está demandando y espera que cada 3 horas me reporte, que esto, que el otro, ¿no? O que dé cuentas de esto, o que cualquier decisión que yo tome con mis hijos o con mi esposo tiene que pasar por el visto bueno de ella. Y suena cómico, pero hay familias que viven así, ¿okay? Bajo el liderazgo ya sea de mamá o de papá. Como que si vivieran, y más, con más razón, si los hijos casados con hijos viven bajo el mismo techo de los padres, ¿ok? Casos que hemos estado viendo. Entonces, si mamá tiene esa responsabilidad dominante, yo no puedo cambiar eso, pero yo puedo poner límites a eso. Y uno de los límites es, no puedo vivir contigo, me mudo. Tengo que ser responsable por mi vida y por la vida de mis hijos. Otro límite es, no te puedo llamar cada 2 horas, puedo llamarte una vez al día, pero no cada 2 horas, o puedo llamarte una vez a la semana, de acuerdo, yo me sienta cómoda, ¿me entiendes? Y si te sientes mal, si crees que no te quiero, allá tú y tus sentimientos. Yo te quiero, pero estos son mis límites y así es como nos vamos a tratar. Entonces, nuevamente, muchas veces causa de ansiedad es porque tenemos expectativas muy altas y no somos realistas en entender las personalidades de las personas y no ponemos límites, entonces nos sobrebordamos, ¿no? O vivimos en un estado de víctima. Ok, otra causa de ansiedad es inseguridad laboral. Y estamos con todos los hermanos y amigos que no saben si su trabajo terminará en 1 mes, en 10 días o en 14 días, porque de eso alimentan a su familia. Ya sea inseguridad laboral o conflicto laboral, cuando hay problemas dentro del trabajo, donde las personas entran en conflicto, ¿no? Dimes que te diré, o malas caras, o malos, hacen un resumen o evaluaciones conflictivas que no es porque el jefe no te cae bien o el jefe no le cae bien y hacen evaluaciones injustas, etcétera. Entonces eso puede causar ansiedad. Nuevamente, yo no tengo control sobre el trabajo. Si el trabajo llega a terminar en 20 días, yo no soy Dios para cambiar eso, ni soy el director de la compañía para cambiar eso. Está fuera de mi control. Entonces, con esto de si hay inseguridad laboral en cuestiones de cuándo va a acabar el trabajo, tengo que tomar responsabilidad en el sentido de que hay que buscar otro trabajo. Hay que buscar un segundo trabajo, hay que ver las maneras de ahorrar, hay que ver las maneras de disminuir los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, de eso yo sí tengo responsabilidad, para que cuando llegue el día, que no sé si es de acá 20, 1 mes o 2 meses, donde se acabe este trabajo, yo tengo otro. Ya guardé pampamayo, como decimos, o ya disminuí mis costos, entonces no me aflijo. Lo mismo, si hay conflicto en el trabajo y es una situación caótica, me enferma emocionalmente, todos los días tener que ir, un martirio, entonces tengo que buscar otro trabajo. ¿Por qué atarme a ese trabajo? Aún si eso significa empezar de cero o empezar ganando menos. Entonces tengo que reajustar mi presupuesto, tengo que reajustar mis gastos, etcétera, porque es mejor tener menos y trabajar y vivir tranquilo que trabajar en martirio para poder suplir mis gastos y mis gustos. Entonces, de eso yo sí tengo control. Y es por eso que mucha ansiedad, vuelvo a repetir, es porque uno trata de controlar las cosas que no puede, en vez de controlar las cosas que sí puede para poder dejar de sentir ansiedad. Suena simple, pero en la práctica es tan difícil porque queremos controlar las circunstancias que no podemos y ahí quedamos en un círculo, ¿no? Dando vueltas, viciosos.
La salud también es causa de ansiedad. Si recibimos una mala noticia o tenemos un mal de aflicción que tenemos que lidiar, dolor de espalda, dolor de cabeza, úlceras, y es algo que el doctor nos ha dicho, aprende a vivir con eso. Eso también puede ser causa de ansiedad. El cuerpo tiene su propio idioma y se queja y no tenemos control de eso. Entonces, si es que la salud experimenta dolores, ¿de qué tengo control? Bueno, tengo control en cómo cambiar mi estilo de vida. Entonces el doctor me ayuda y me da opciones. Ve y anda a la natación, eso te va a ayudar con tu reumatismo o con tus dolores en la espalda. Pero me da flojera y no quiero. Entonces la causa de ansiedad es porque tú no quieres. Entonces nuevamente cambiar mi estilo de vida, si hay que cambiar actos alimenticios, porque tengo diabetes o tengo lo que sea, tengo que hacerlo y de eso sí tengo control. Entonces de nada vale angustiarme por mi estado de salud cuando yo no tomo responsabilidad en mejorarme, en ayudarme. No es que el dolor se va, pero me ayudo a convivir mejor y a disminuirle el volumen al dolor. El dolor sigue ahí, pero he aprendido a ignorarlo porque tengo estas otras cosas que me ayudan a soportarlo. Entonces, la salud puede ser causa de ansiedad cuando no tomamos responsabilidad en saber atendernos bien. Irresponsabilidad y sobreresponsabilidad. Causa de ansiedad, la irresponsabilidad puede ser causa de ansiedad. Especialmente cuando se trata de irresponsabilidad de aquellos muy cerquita a nosotros. Un esposo, una esposa, un hijo. Sobreresponsabilidad, donde yo me cargo con todo. ¿Okay? Yo soy la mamá, yo soy la jefa del trabajo, yo tengo diferentes roles en mi vida. Y todos esos roles tienen que ver con el complejo de ser Dios. ¿Okay? Yo quiero salvar el mundo a mi alrededor. Soy la supermujer y quiero arreglar todo en mi vida. Entonces, eso es causa de ansiedad. Porque Dios no me ha dado ese trabajo. Yo no soy Dios. Dios me ha dado lo poquito que está en mi área para ser responsable y lo que está fuera de mi círculo de responsabilidad, otros tendrán que asumirlo. Entonces, cuando se trata de ansiedad, piensen ustedes, ¿realmente la ansiedad empieza? ¿Cuál es la raíz, si uno quiere preguntar? ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? El problema con la ansiedad empieza con el control. Es un problema de control. Porque para poder dominar mi ansiedad, inseguridad, mi mundo, necesito controlar a otros o otras circunstancias. Para poder tranquilizar o calmar lo que está acá dentro de mí, necesito controlar allá afuera, exterior. Entonces, la ansiedad como angustia nace dentro de uno. Es algo personal que yo tengo que lidiar conmigo, poder buscar soluciones y pasos saludables para poder lidiar con lo que siento acá, esta congoja, este tormento, esta depresión, esta aflicción de espíritu. Entonces, en vez de mirarme adentro, y claro, con la dirección de Dios, con la palabra y la oración, más adelante vamos a hablar del papel de eso en la vida de uno y cómo eso nos ayuda. En vez de yo mirar adentro y reconocer y abrirme delante de Dios, yo miro hacia afuera, ignoro lo que está pasando adentro y pretendo entonces controlarlo de acá adentro, controlando a mi hijo, a mi esposo, mi trabajo y otros. Y entonces me sobrecargo con responsabilidades que no son mías. Y lo mismo puede pasar con amistades. Podemos tener amistades irresponsables o que no hacen o que no actúan con las cosas que deben de hacer y yo me angustio. Y no malinterpretemos porque muchas personas dicen es que si no me angustio significa que no me importa o no los quiero. No, porque cuando uno quiere y uno apoya, uno no trata de incrementar el problema. Uno trata de que la persona vea, esta es mi responsabilidad y yo tengo que tomar decisión en esto. Pero si la persona no ve su problema, no acepta y vive la vida normal y yo me estoy afligiendo por el otro, entonces algo está mal y no estoy viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Ok, estoy terminando entonces. Entonces la ansiedad sucede acá en la mente y se siente en el cuerpo, se siente en el corazón, se siente en el pecho, se siente en la barriga, en el sentido que nos puede dar cólico,
En la comida nos cae mal, se sienten los dolores de cabeza, en los dolores de espalda, extremidades, etc. La ansiedad empieza acá en la mente y la llevo en todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo va a hablar su lenguaje de, puedes dejar de angustiarte por esto y haz algo para dejar de sobreangustiarte. En Génesis 21:17, no voy a leerlo, solamente me voy a referir a esto. Se trata de Agar cuando fue echada de la casa de Abraham, de la familia de Abraham. Sara le dijo, primero le dijo, tómala y ten un hijo con ella y este será nuestro heredero. Y después, al pasar del tiempo, viendo el conflicto entre las dos mujeres, donde Agar la miraba con recelo y ya no le caía bien, cómo Abraham trataba al hijo de la esclava y cómo Agar miraba a la señora, etc. Es para hacer una novela muy interesante. Abraham echa a Agar y a su hijo de su familia. Y en el capítulo 21:17 dice que Agar paseaba, o sea, estaba en el desierto, desolada, y Dios escuchó su angustia de espíritu. Y Dios, porque Agar estaba temiendo de que el muchacho iba a morir, iban a morir ahí, en el desierto. Y Dios escuchó y Dios le da una promesa de que no tema, de que iba a cuidar de ellos y que de su hijo iba a ser una nación grande. Y esta historia es hermosa porque una esclava y un hijo, y uno diría esto no tienen pero nada que ver en la historia bíblica ni en la narración bíblica, Dios sí presta atención a cómo nos sentimos. Dios sí toma en cuenta cómo nos sentimos y Él viene a nuestro rescate, Él viene a confortarnos, sino que muchas veces nosotros no escuchamos ni prestamos atención. En el caso de Agar, sí, ella escuchó a Dios y confió entonces y se cumplió más adelante todo eso. Entonces, en nuestra aflicción, este es el punto que quiero hacer. En medio de nuestra aflicción, nuestra ansiedad y nuestra angustia, cerramos nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No es que me estoy escuchando a mí misma y a mi propia queja. Y entonces, como me estoy escuchando a lo que yo me estoy diciendo de por qué esto no, por qué esto sí, entonces bajo el volumen o ignoro o no escucho la voz de Dios hablándome. El último ejemplo, y acá termino, es Éxodo 14, 15 al 14. No voy a leer todo el pasaje, solamente voy a leer del 10 al 14. Ustedes pueden leerlo en casa. Éxodo 14, es todo el pasaje del 5 al 14, pero me voy a referir a los versículos 10 al 14. Y esto es cuando Dios deja ir a los hijos de Israel y después Faraón se arrepiente y le dice a sus soldados, vamos a ir tras ellos y los vamos a agarrar. Entonces los hijos de Israel vieron que venían los egipcios detrás de ellos. Y dice el versículo 10, y les hizo tener mucho miedo, entraron en pavor, imagínense, ¿no? Así que clamaron al Señor. Versículo 11, y le dijeron a Moisés, o sea, se quejaron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Imagínense la queja por la angustia que sintieron. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Y claro, todos sabemos la historia del mar, ¿no? Del mar rojo cuando pasan y son sepultados con el agua. Versículo 14, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Entonces, concluyo diciendo que el temor, la angustia, hace que nos quejemos, que dudemos de Dios y que nos perdamos de las bendiciones que Dios está haciendo de nosotros. Porque la angustia y el temor y la aflicción de espíritu viene porque nuestro enfoque mentalmente está en lo negativo, en las cosas que deberían de ser pero no son, en las cosas que, ¿por qué no hace esta persona y no aquello? En las cosas que no tenemos control,
entonces comenzamos a procesar nuestros pensamientos en una forma negativa y nos lleva a la queja, nos lleva a la duda, comenzamos a dudar de quiénes somos, quién es Dios, por qué esto, por qué el otro, y perdemos entonces las bendiciones que Dios quiere darnos, porque nos inquietamos. No estamos listos ni preparados para recibir lo que Dios quiere darnos. Ahí termino. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de la angustia, la ansiedad, los temores innecesarios, aflicción de espíritu, con el resto de la Biblia. Vamos a seguir con Deuteronomio. Visitaremos Job, los Salmos, porque los Salmos hablan mucho, e iremos hasta el Nuevo Testamento en consejos bíblicos en cómo lidiar entonces con la ansiedad. Ahí termino.